Vamos a estar hablando acerca de la unidad. La unidad es una de las cosas, creo que más importantes dentro de la iglesia. Y creo que deberíamos darle gracias a nuestros ancianos que llegaron a elegir este tema, porque esa iglesia lo necesita. No solamente esa iglesia, todas las iglesias necesitan que saber cómo estar unidos en la iglesia local. Y es uno de los temas más importantes que la iglesia debe de entender y comprender. Pero sí saben que llega a ser uno de los temas más difíciles de obtener, de lograr dentro de la iglesia. Qué curioso que son las cosas así, ¿verdad? Y uno de los temas que se necesita que practicar y hacer dentro de la iglesia local, sin embargo, llega a ser uno de los más difíciles de cumplir. Tomemos, por ejemplo, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, una iglesia con grandes bendiciones, ¿verdad? Bendecidas en gran manera con dones milagrosos, y aún así era una iglesia dividida. Y lo que vamos a estar analizando ahora, hoy en esta tarde, va a ser verdades básicas sobre la unidad. Creo que tengo el texto aquí, sí. Verdades básicas sobre la unidad. Y como llegamos a mirar en la iglesia de Corintio, tenía grandes cosas trabajando por ella. Sin embargo, era una iglesia que estaba dividida. Y recibe la exhortación de parte de Pablo y dice, los exhorto, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo. Y que no haya más distinciones. Otras versiones dice divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Y yo sé que este texto usan a aquellos que creen que acerca de la iglesia universal y todas estas cosas, que todas las iglesias colectivamente tenemos que estar unidos, y usan ese texto. Ese texto no está hablando acerca de eso. El texto está hablando acerca de la unidad dentro de la iglesia local. Y uno puede pensar y hacerse la pregunta, ¿por qué es tan difícil? Nosotros no tenemos dones milagrosos que puede ayudar a la iglesia, la fe para trasladar montes, ¿verdad? Dones de sanidad ni nada de esas cosas. Pero ellos batallaron con la unidad. Nosotros también podemos llegar a batallar con la unidad también, pero ¿por qué? ¿Por qué es algo difícil de obtener? Y como dije, el tema de este año es de suprema importancia y no solamente debe estar atendido con los niños y los jóvenes allá atrás, siendo ellos el futuro de la iglesia, sino que también toda la iglesia tiene que entender el tema sobre la unidad. Y creo que por esa razón deberemos de llegar a considerar algunas verdades sobre la unidad que nos va a ayudar a nosotros a entender mejor, para poder nosotros verdaderamente esforzarnos para poder estar unidos aquí en esa iglesia local. Creo que la primera verdad básica que debemos de comprender, y si no entendemos eso, vamos a fallar totalmente en la unidad. Y la primera verdad es de que la unidad no es una idea humana. ¿Sabe lo que llega a ser el hombre cuando intenta sacar la unidad de su mente? ¿Conocen ustedes la historia de la Torre de Babel? Gentes completamente unidos, pero unidos en hacer el mal. Fracasaron. Porque la mente humana no llega a ser la unidad como se debe de hacer. Tenemos que entender que la unidad no viene de parte de nuestra mente humana, viene en realidad de algo mucho más grande. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la unidad, ahorita leemos ahí en Génesis 1:1. La unidad es exactamente como el amor. La unidad es una verdad que no viene de la mente del ser humano, sino más bien viene de la mente de Dios. Noten lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y el verso 10, noten lo que dice allí Juan.
En primera carta de Juan, capítulo 4 y el verso 10 dice la palabra de Dios. Dice, en esto consiste el amor. Noten, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque en realidad yo no conozco nada acerca del amor si no fuera por Dios mismo. Yo no sé la idea de amor, yo no conozco el amor, yo no sé qué es ágape ni nada de esas cosas, si no fuera por Dios, que me enseñó, que me demostró qué es amor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Otra versión, a nosotros primero. Porque el amor viene de Dios. Viene de la mente de Dios. No de la mente humana. Es por eso que muchos autores intentan definir lo que viene siendo el amor y caen demasiado o quedan demasiado cortos de la idea de lo que es el amor. Porque no es algo que se origina en la mente del hombre. Se origina en la mente divina. Viene de la mente divina. Y así es la idea también de la unidad. Noten lo que dice en Génesis capítulo 1 y el verso 1. Primer texto de la Biblia. Si queremos saber sobre verdades importantes en la vida de nosotros y en la vida de la iglesia local, muchas veces tenemos que regresar al principio. Noten lo que dice Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pueden decir, Ernesto, ¿qué tiene que ver esto con la idea de la unidad? Porque en el principio es cuando se nos introduce la idea de unidad. Y noten, no hay ningún ser humano presente. Solamente Dios. Porque la idea de unidad viene de lo alto. Viene de lo divino. Cuando volvemos al principio, llegamos a mirar esta idea claramente vista en la semana de creación. Cuando leemos Génesis 1, quiero que entendamos que aquí la palabra Dios, creo que lo hemos escuchado en muchas diferentes ocasiones, pero la palabra Dios que se está utilizando es el sustantivo Elohim, que está en forma plural, lo cual está haciendo referencia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todos los tres estaban presentes y activos dentro de la semana de creación. Es una equivocación decir que solamente el Dios Padre era el que estaba obrando aquí. Es una gran equivocación. Todos estaban obrando en esa semana de creación. Ahora, lo que es interesante de esto es de que cuando llegamos a mirar la palabra creó, que viene siendo la palabra hebrea bara, que quiere decir, es un verbo que está en forma singular. Y eso es bien importante porque cuando juntamos la idea de que Dios, Elohim, en forma plural, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, estaban unidos en acción. En la acción de crear. Y eso indica que aunque Dios se manifiesta en tres seres divinos, los tres están unidos en la acción de crear, de hacer. Dios plural llegó a crear singular. Y noten esto más adelante. Cuando llegamos a mirar también, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban unidos en la acción de crear en esa semana. Tres unidos en una sola acción de creación, en esa semana de creación. Ahora, cuando llegamos a ver, ¿cuántas veces llegamos a ver esta frase o algo semejante a esta frase en Génesis 1? 6 veces. Una vez para cada día de creación. Vio Dios que esto era bueno o algo semejante a esto.
Lo llegamos a mirar en el verso 4, en el verso 10, el verso 12, el verso 18, el verso 21 y el verso 31 finaliza y era todo muy bueno, ¿verdad? Termina diciendo ahí la palabra. ¿Qué es lo que significa esto? Esta frase. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué está demostrando en realidad esta frase? Lo que está demostrando esta frase es que hay unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al participar en la creación de todas las cosas. Y Elohim vio, esa es la idea, Elohim, plural, vio que todo esto era bueno. Lo que Elohim estaba creando en el primer día, el segundo día, tercer, cuarto y quinto y sexto día, llegaron a ver Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que todo lo que ellos hicieron era bueno. Todos estaban unidos en la idea de crear, de hacer. Existía un gozo compartido al crear todo de manera perfecta y excelente. Por eso estaban alegres, gozosos. La deidad. Y creo que cuando nosotros llegamos a mirar también el texto más grande, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 y el verso 26, la creación más importante en ese sexto día, después, quizás unas horas después de crear a todos los animales que caminan sobre la faz de la tierra. Dios dijo, entonces dijo Elohim, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Y estamos llegando a mirar otra vez más la unidad entre la deidad, de que nosotros estamos totalmente unidos. Vamos a hacer a un ser humano. Estamos unidos en crear un hombre a nuestra imagen. Eso es lo que estamos viendo. Y cuando llegamos a analizar nosotros estas verdades en Génesis 1, creo que la única conclusión lógica que nosotros podemos llegar a sacar es de que la unidad en realidad nunca llegó a originarse dentro del corazón del ser humano. Llegó de parte de lo divino. Viene de la mente divina. No es algo que sale de nosotros. Es algo que viene de lo alto. Es algo que viene de parte de Dios. Por ejemplo, algo para que podamos entender más esta verdad. Nadie entra en una construcción y cambia columnas o planos sin causar daño a la estructura, ¿verdad? Los que le gustan ver planos que hacen cosas así de arquitecto, pues la unidad tiene un diseño divino. Cuando intentamos redefinir la unidad según gustos o ideas humanas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dañando el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Qué es lo que estaban haciendo la iglesia de Corinto? Estaban tratando de redefinir la idea de unidad. Oh no, yo soy de Cefas. Yo soy de Apolos. No, yo soy de Cristo. Yo estoy unido con Cefas. Yo estoy unido con Pablo, con Pedro, Pablo, lo que sea. El punto es que estaban tratando de redefinir la idea de unidad. Y hoy en día también llega a suceder las mismas cosas. Cuando nosotros tratamos de redefinir la idea de unidad según a nuestras ideas humanas, sale la idea de unidad en diversidad. Podemos estar unidos aunque tengamos creencias doctrinales muy diferentes. Eso es lo que sale con el hombre. Unidad en diversidad. Pero eso no es de parte de Dios.
no podemos estar unidos con alguien que causa tropiezo en contra de la doctrina. Eso es lo que sucede cuando metemos nuestras ideas. Es que el punto es de que la idea de la unidad no viene de parte del ser humano, viene de parte de Dios. La segunda verdad que debemos entender es de que para poder nosotros entender la unidad, pues se requiere primero una unión que se lleve a cabo en nuestras propias vidas. Si la unidad, como establecimos en nuestro primer punto, si la unidad es una cualidad divina o viene de lo divino, de la deidad, la mente humana por sí sola no puede comprenderla, ¿verdad? Yo no puedo entender lo que Dios tiene en mente si yo mismo no estoy en alguna manera relacionado con lo divino. ¿Sí me explico? Ahora, para poder nosotros entender verdades divinas, necesitamos que estar primeramente unidos con lo divino. Tenemos que estar primeramente unidos con lo divino. Por ejemplo, cuando vamos allí en Gálatas capítulo 3, esa es una verdad bien básica y sencilla de que entender. Cuando yo llego a bautizarme en las aguas del bautismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos uniendo ¿con quién? Nos unimos con lo divino. En Gálatas capítulo 3 y el verso 26 al 27 dice la palabra de Dios. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados, noten, en Cristo hay una unión que se está llevando a cabo con Cristo, o es decir, con lo divino. Os habéis revestidos de Cristo. Para comprender verdades divinas necesitamos que estar unidos con lo divino, con Dios. Romanos capítulo 6 y el verso 3 y el 4 habla acerca de la misma manera. Nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Hay una unión que se está llevando a cabo. Ahora, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 2, hermanos, no hay manera de comprender verdades o verdaderamente lo que es la unidad si no nos hemos unido con Cristo. Y cuando hablo acerca de unirnos con Cristo, no solamente se trata de estar sepultados con Él en las aguas del bautismo. Ese es el punto de inicio. Se trata de verdaderamente estar arraigados en Cristo. Dejar que Él gobierne mi vida, como dice Gálatas 2:20. Que yo madure en Él, que profundice mis raíces en Cristo. Eso es lo que estoy hablando, porque eso es lo que hablan las Escrituras. Y si no tengo raíces profundas en Cristo, va a ser difícil yo comprender las cosas divinas. Entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y el verso 12 al 14 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Sino de que hay una conexión nosotros con Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Parte de estas verdades que llegamos a recibir también tiene que ver con la idea de la unidad. Dice, de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque esas cosas no pueden comprender las verdades divinas. Dice, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y dice, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Hay otras versiones que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos entender cosas
divina si no estamos unidos con Cristo, si no estamos caminando con Cristo, si no estamos creciendo con Cristo. Dice el verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es carnal. No tiene una mente que está dirigiéndose hacia lo divino. Porque es un hombre que es controlado por sus pasiones, por sus pasiones y sus deseos carnales. Y dice, porque le son locura al hombre carnal. Dice, y no las puede comprender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Yo no puedo entender la idea de unidad si no ha llegado a estar unido con Cristo en las aguas de bautismo. Si no ha dejado que Cristo gobierne mi vida. Si yo sigo caminando de acuerdo a mis pasiones, a mis deseos, a mi mente carnal, yo no voy a comprender lo que es la unidad. Si no estoy creciendo en Cristo, yo no voy a poder comprender lo que es la unidad. Es por eso que muchas iglesias batallan con esto. Se requiere una comprensión divina de la unidad para que judíos como gentiles pudieran unirse en Colosenses capítulo 3. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3 y el verso 11 dice, aquí no hay griego ni judío. ¿Qué era el problema más grande para la iglesia primitiva en el primer siglo? Relaciones. Los judíos no querían juntarse con los gentiles. No querían aceptar a los gentiles. Y aquí dice, no hay griego ni judío. No hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre. Dice, sino que Cristo es en todos y en todos. Eso es lo que importa. Estamos unidos por lo que Cristo hizo. Es por medio de Cristo que llegó a unir esos dos pueblos juntos. Pero si todavía estoy caminando por mi mente carnal, si todavía no dejo que Cristo gobierne mi vida y es Ernesto que se está gobernando por sí mismo, uno por sí mismo, el punto es que yo no puedo comprender ni voy a poder aportar nada a la unidad de la iglesia local. Porque aún somos carnales. Pedro llegó a entender esto años después de predicar el primer sermón. ¿Sabían eso? Pedro todavía estaba caminando con la idea, judíos son los principales. Aunque él llegó a enseñar grandes verdades en ese primer sermón, Pedro no llegó a comprender esas verdades hasta el tiempo después. Cuando él llegó a predicarle a la clase de Cornelio, en Hechos capítulo 10 y el verso 34 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Pedro llegara a comprender esto? ¿Por qué es la unidad difícil en la iglesia local? Porque toma tiempo para que los hermanos maduren, para que se dejen influir por el Espíritu, para que Cristo gobierne sus vidas. Y no se dejen influir por la carne y sus deseos. Es por eso que es difícil. Es por eso que algunos judíos batallaron en aceptar a los gentiles, mientras que otros judíos los abrazaron fácilmente. Porque no podían entender la idea de la unidad. Necesitaban un poco más de Cristo en sus vidas. Un poco más del Espíritu Santo en sus vidas. Un poco más de palabra en sus vidas. La comprensión de la unidad viene cuando nos unimos con Cristo y maduramos en Él para comprender verdades divinas. Si batallamos con la unidad es porque todavía no somos maduros. Es por eso.
Si en vez de estar luchando para que la iglesia se mantenga unida y estoy luchando en contra de eso, es porque no has crecido en Cristo. Y estás yendo en contra de la voluntad de Dios Padre. Contra de verdades divinas. Pero Dios es paciente con nosotros para que podamos crecer. Por eso tenemos ancianos. Por eso tenemos hombres que predican la verdad con valor. Para enseñarnos verdades de Dios. Y ayudarnos a crecer y madurar y dejar el hombre que es manejado por sus deseos carnales atrás y dejar que Cristo entre y que comience a gobernar el corazón y así aportar a la unidad de la iglesia local. Por ejemplo, cuando nosotros vamos o cuando una persona llega a un país nuevo, al principio no entiende el idioma, ¿verdad? Yo no sé, necesitamos a Google, ¿verdad? Para que nos esté enseñando. Creo que Wilder y el hermano Barrera que fueron allá a Jerusalén, me imagino que escucharon a muchos hablar que viene siendo arameo o hebreo, no sé, arameo, ¿verdad? O algo así. Entonces, ellos no entienden eso. No lo entienden. Google era muy bueno en esos momentos. Pero con tiempo, cuando uno va a un nuevo país, no entiende el idioma, pero con tiempo, convivir con las personas, con Zacarías, ¿verdad? Que era Zacarías, ¿verdad? A convivir con las personas y escuchar el lenguaje, uno comienza a comprender poco a poco, ¿verdad? Pues la unidad espiritual no se entiende a la distancia. Se comprende caminando unidos con Cristo, poco a poco, creciendo más en Él, madurando más en Él, profundizando más nuestras raíces en Él. Al inicio yo no entiendo nada de esas ideas, pero ya después las vas a comprender. Cuando dejamos aparte el hombre pecaminoso. Y dejamos que Él deje de controlar nuestras vidas y dejamos que Cristo entre en el corazón de nosotros. Y ahora el Espíritu Santo gobernando sobre nuestras vidas. Ahora ya entiendo lo que es la unidad y lo aprendí de Dios. Él me enseñó. La tercera verdad que quiero que miremos es que la unidad, lo que nos ayuda a mantener la unidad o a unirnos, es de que tengamos un amor sincero por la verdad. Un amor sincero por la verdad. La unidad siempre es posible cuando hay hombres y mujeres que sinceramente aman la verdad de Dios. En Judas, verso 3, dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Nosotros contendemos por la verdad porque lo amamos, porque sabemos que esa es una verdad que viene de Dios. Porque entendemos que la verdad de Dios fue diseñada por Dios mismo para unir a las personas, no para dividirlos. Nota lo que dice 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Tantos judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Este texto está hablando, está plasmado ahí, enseñándonos todo acerca de la unidad, de la verdad que nos guía a estar unidos con Cristo. ¿Verdad? El Espíritu Santo revela esta verdad de Dios. Nosotros escuchamos esta misma verdad que nos encamina a unirnos con Cristo y eso nos une a su iglesia, a un solo cuerpo. No importa si somos judíos o griegos, el punto es que ahora estamos unidos juntos en un solo cuerpo.
Pero ¿qué hace esto posible? El amor hacia la verdad. Es la verdad que hace esto. La verdad nos une con Dios mismo, con su propio Hijo. Y así, si nosotros estamos unidos con Dios, con Cristo, y así nosotros también vamos a poder estar unidos con nuestros hermanos. Lo que dice la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan, el capítulo, no hay capítulo ahí, nomás hay uno. Segunda carta de Juan, y el verso 9 dice: todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No importa que tanto luche y trate de estar con Dios, Dios no está con él. Pero dice, el que permanece en la doctrina, esta verdad revelada por el Espíritu Santo, este tiene el Padre y también el Hijo. ¿Qué es lo que está dando a entender Juan? Que si nosotros abrazamos la verdad que fue revelada por el Espíritu Santo, eso nos va a mantener unidos con Dios Padre y con Dios Hijo. Y si nosotros estamos unidos con Dios Padre y con Dios Hijo, eso nos va a ayudar a también estar unidos con nuestros hermanos. Porque si hay otros que llegan a amar esta misma verdad, también van a estar unidos con Dios Padre y Dios Hijo, y también vamos a estar mirando hacia la misma dirección. Pero tiene que haber un amor sincero por la verdad. Noten lo que dice el verso 10 y el 11. Dice, si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, dice Juan, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Está usando la idea de casa metafóricamente, no del lugar literal. La casa de nosotros es acá arriba, la mente intelectual. El momento que tú das la bienvenida a alguien que está enseñando algo contrario a Cristo, tú mismo te haces participante de eso. Y dice, si alguien va a vosotros y no lleva esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque, dice el verso 11, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Está bien si estamos unidos con Cristo, con Dios, por medio de la verdad. Pero Dios nos está revelando aquí. Yo no estoy con ustedes si ustedes abrazan algo diferente que lo que yo les ha revelado. Y ustedes no deben de unirse con alguien más que está diciendo lo contrario de lo que ya se ha revelado. Cuando la verdad se rechaza, la unidad entre los hermanos es imposible. No importa qué tanto nos podemos amar. La unidad ya no es posible. Porque Dios no está con ellos. Está solamente con aquellos que abrazan su verdad. Todos saben lo que es eso, ¿verdad? Y creo que en algún momento cada uno de nosotros llegamos a hacer un experimento en la escuela
con un imán, algo semejante a eso, con hierro, ¿verdad? Creo que es lo que viene siendo pedacitos de hierro. Un imán atrae el metal que es compatible con su propia naturaleza, ¿verdad? En otras palabras, un imán no va a poder atraer madera. Es imposible que haga eso. Un imán tampoco va a poder atraer plástico. Pero lo que sí llega a atraer un imán viene siendo un metal que es compatible con él, con su naturaleza. Pero lo que no puede atraer, lo que no es compatible con el imán. La verdad une a quienes la aman, pero no puede unir a quienes la rechazan. ¿Sí me explico? ¿O sí lo explica el imán? Solamente puede atraer a aquellos que aman la verdad, no los que la rechazan. Ya para finalizar nuestra lección, la unidad, hermanos, no es un lujo en la iglesia, en ninguna manera. Es una necesidad espiritual dentro de la iglesia misma. Una iglesia puede tener conocimiento, puede tener muchas obras, mucho trabajo, haciendo muchas cosas dentro de la comunidad, enseñando muchas diferentes cosas. Y puede tener grandes y buenas intenciones. Pero sin unidad no puede reflejar correctamente a Cristo al mundo. Antes de que muriera Cristo, Él llegó a orar por la unidad de los santos, de nosotros. Y Él dijo, quiero que ellos estén unidos, nada más para nuestro beneficio. No, también para que las personas allá afuera puedan ver, ellos sí tienen el Espíritu de Cristo. Sí tienen el Espíritu de Cristo. La unidad no nace de preferencias humanas, sino cuando Cristo gobierna el corazón. Y esto tiene mucho que ver con nuestra disposición. ¿Estoy yo dejando que Cristo gobierne mi vida o sigue siendo yo que estoy viviendo la vida? Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos que dejar que Cristo gobierne mi vida, que Él tome control de mi corazón. Mi vida ya no es mía. Cristo es el dueño de mi vida. Dios no puede pedir algo imposible para la iglesia y la unidad no es imposible. Nos llama a vivir una unidad, vivir en unidad, que Él mismo llegó a diseñar y lo llegó a hacer posible en Cristo. Hermanos, si judíos y gentiles en el primer siglo pudieron y intentaron y lucharon para estar unidos, ¿por qué no puede lograr hacer eso una cantidad de mexicanos, juntos con unos pocos peruanos y de diferentes nacionalidades aquí? ¿Por qué no? Hermanos, la pregunta no es si necesitamos unidad, sino si estamos dispuestos a contribuir a ella. Cada palabra, cada actitud y decisión puede edificar o debilitar el cuerpo de Cristo y provocar división. O llevarnos a una unidad tremenda que el mismo diablo no va a poder luchar en contra de nosotros. Dice Romanos capítulo 14, verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La unidad trae paz a la iglesia. Cuando no hay unidad, hay problemas.
Para finalizar, podemos finalizar con esta pregunta: ¿contribuirás a la unidad en esa iglesia local? Espero que sí. Si necesitas ayuda en madurar en Cristo, por favor, hazlo saber, porque también necesitamos que contribuyas a la unidad. Júntate con uno de nuestros ancianos o con uno con nuestros diáconos y podemos ayudarte, porque eso es necesario aquí en esta iglesia local.